Feliz sábado, mi querido hermano. Le damos las gracias a nuestra hermana por cantar tan hermoso himno, hermosa alabanza para la honra y la gloria de Dios. La Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero en armonía. Hermano, la armonía es la base fundamental del triunfo de una gran familia. Y la Biblia no habla de una gran familia, una familia ejemplar, una familia que Dios cogió con un propósito. Y esa fue la familia de Moisés. Aarón, María y Moisés. Pero hubo un gran conflicto dentro de ellos. Moisés se casó con una mujer que no era de su agrado. Era una mujer morena, era una mujer cusita, y eso provocó crítica dentro de sus hermanos. Aarón y María criticaban a Moisés por la esposa que había escogido. Y te voy a decir algo, hermano. Dios no permite la crítica dentro de su pueblo. Así que Dios directamente intervino en esos tres hermanos, tratando de buscar la unión y la paz. Y al culpable le castigó. María criticaba a la esposa de Moisés porque era como morena, mujer cusita, mujer morena. Y como Dios puso a María blanca como la nieve, quedó leprosa. Y no solo quedó leprosa, María recibió un castigo porque María fue expulsada del campamento. Mira, era tan peligroso la lepra como expulsarla del campamento. Si María muere fuera del campamento de Dios, ya no había gracia para ella. Y si muere leprosa, mucho menos. Pero después del tiempo señalado por Dios, ella tuvo la lesión y pudo regresar al pueblo. Es muy importante, hermano. La crítica no forma parte del pueblo de Dios. Amén. Por eso la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero en armonía. Cuando yo estaba en República Dominicana, nosotros fuimos a un gran encuentro de todo el pueblo de República Dominicana. Todos los adventistas fuimos a un gran parque. No me recuerdo cómo se llama, pero ahí cabían inmensa cantidad de gente y eso era maravilloso, hermano. Canto, prédica, alabanza, oración. Yo podría decir, hermano, que allí se derramó el Espíritu Santo. Y cuando yo regreso a mi pueblo, habían 7 o 8 personas tomando alcohol en una barra. Hermano, 8 personas no se pudieron aguantar y terminaron en pleito, en problema, en dificultad. Y yo le decía a una hermana, le decía, mira cuánto éramos nosotros y cuán armonía había. Estos son 7 o 8 y ya mira cómo se están peleando. El pueblo de Dios es un ejemplo que nosotros debemos seguir. El tema de esta mañana lo hemos titulado Hombre de fe, mujeres de fe. Siempre que se habla de fe, de personaje, pensamos en quién. Primeramente en Abraham. Abraham era el padre de la fe. Abraham desafió toda la lógica para demostrar que tenía fe en Dios. Dios le pidió a Abraham, dame tu hijo, tu único hijo en sacrificio. ¿Y qué estuvo él dispuesto a dar a su hijo para agradar a Dios? Abraham decía dentro de sí, si yo le sacrifico mi hijo a Dios, tengo la certeza y de la seguridad que cuando yo baje de este monte, voy a bajar conmigo. Por eso se le llamó a Abraham el
padre de la fe. También nos recuerda Enoc. Enoc caminó con Dios. Nosotros podemos caminar con Dios. Amén. Nosotros estamos llamados a caminar con Dios. Amén. Y fue tanto el caminar de Enoc con Dios que le quedaba más cerca el cielo que seguir en la tierra. Así que Dios le dijo: tú eres mi invitado de honor, así que venga para acá. Amén. Amén. Cuando hablamos de Moisés, la fe de Moisés fue extraordinaria. Moisés tenía fe y era valiente, porque uno de los hombres que pidió ver a Dios fue Moisés. Y Moisés caminó llevando a un pueblo a una tierra específica que Dios le había encomendado, pero no era un pueblo cualquiera. Se necesitaba tener fe para caminar como un pueblo de duras cerviz. Elías, un hombre que tenía una fe extraordinaria. Pero yo les quiero decir, hermanos, yo no voy a hablar de ninguno de estos personajes. Yo voy a hablar de ustedes como hombres y mujeres de fe. Yo voy a hablar de nosotros como hombres y mujeres consagrados a Dios en la fe del Señor. La lectura bíblica la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y hace una serie de mención de quién somos nosotros. Mas vosotros sois. ¿A quién se refiere? A nosotros como su pueblo. Entonces nos da una descripción. ¿Qué somos nosotros? Linaje escogido. Pero ¿escogido por quién? Escogido por Dios. Nosotros somos un linaje que Dios escogió personalmente. Dios escogió al hombre y la mujer como su especial tesoro. ¿Sabe, hermano? Que la creación Dios pudo haberla hecha en milésima de segundo, y ahí aparecía toda la creación completamente perfecta. Mas Dios tomó tiempo del tiempo sagrado de Dios para dedicarlo ¿a quién? Al hombre. Dice la Biblia que somos real sacerdocio. Un sacerdote real es escogido directamente por Dios. La realeza espiritual que Dios habla es realeza espiritual. Nosotros somos real sacerdocio escogido con Dios con un propósito celestial. También dice que somos una nación Hermano, hoy en día pensamos que los santos son aquellos que cierta iglesia y cierta religión canoniza a la persona porque han sido buenas personas. Pero no es así. Los santos de Dios son aquellas que alaban y glorifican el nombre de Dios. Amén. Amén. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está. Amén, amén. Repetimos de nuevo: aquí está. Pero la paciencia de los santos de Dios tienen una característica: que guardan los mandamientos de Dios. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? Amén, amén. Mi hermano, yo le voy a decir algo. De nada a nosotros nos sirve solo guardar los mandamientos si no tenemos el testimonio de Jesucristo. Amén. Creemos en el Antiguo y creemos en el Nuevo Testamento. Creemos que Dios condujo al pueblo, le dio ley al pueblo, pero finalmente la venida de Jesús le da mayor fuerza al primer testamento, convirtiéndolo en algo especial.
Y el Señor dice en su palabra, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, si no creemos en Jesucristo como la primera persona, como la persona que nos compra, como la persona que entregó su vida en la cruz del Calvario, estamos completamente fuera de lugar. Jesucristo debe ser la punta de lanza de todo cristiano. Seguimos las enseñanzas del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento nos lleva ¿a dónde? A Jesús como nuestro Salvador personal. Como pecadores no podemos ser perfectos. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijito mío, esta cosa escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tener para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, no son personas, el pueblo de Dios son personas pecadoras, pero pecador ¿cómo? Arrepentido. Entonces, somos un pueblo sagrado por Dios, llamado por Dios con un propósito de llevar la luz en medio de la tiniebla. La Biblia nos dice que Dios creó todas las cosas en un proceso de 7 días. Los primeros 5 días creó maravilla. Y en la creación Dios vigilaba. Aunque Dios es perfecto, recto, grande y bueno, Dios vigilaba que todo era bueno. ¿En qué? Desde el primer día hasta el 5.º día todo fue bueno en gran manera. Pero cuando Dios va a hacer al hombre, Dios hace algo especial. Dios se toma a sí mismo para que el hombre sea hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre es algo especial para Dios. Dios se detuvo y en un día de 24 horas trajo al hombre. Y no solamente hizo un muñeco de barro, le dio algo importante, sumamente importante, que fue el aliento de vida. El aliento de vida que nosotros tenemos, ¿a quién le corresponde? ¿Al hombre o a Dios? Le corresponde a Dios. Porque el hombre, antes de tener el hálito, ¿qué era? Polvo, un muñeco de barro. Por eso cuando una gente muere, que Dios le retira su aliento de vida, el hombre vuelve a ser ¿qué? Vuelve a ser polvo. Yo le voy a decir, hermano, cuando mi papá murió en República Dominicana, yo estaba aquí en Las Vegas. Yo viajé a Las Vegas y como es largo el viaje, mi papá lo llevaron a un cuarto frío. Pero cuando yo llegué y mi papá estaba ahí, aún mi papá muerto, yo fui a abrazar a mi papá. Pero sabe que me encontré que ya no era mi papá. Cuando yo lo toqué, era una masa rígida. Fue para mí traumatizante porque mi papá no estaba allí. Mi papá era polvo porque Dios ya se había llevado el hálito que le daba la vida a mi papá. Y yo te digo, hermano, cuando Dios creó al hombre, fue algo especial. La Biblia nos dice que después de terminar al hombre, viene algo importante. ¿Qué viene? ¿Qué es tan importante? El reposo de Dios. Te pregunto, ¿se cansa Dios? Entonces, ¿por qué Dios reposó? Quería darle el ejemplo a Adán y a Eva de que debían descansar y reposar para Dios. Y el día de reposo contó de 24 horas. Y después pasadas las 24 horas que Dios se gozó en su creación, que Dios se gozó en su criatura,
entonces el sábado, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace nuestro Dios? Lo bendice y lo santifica. Hermano, el sábado, desde ese momento que Dios descansó, el sábado se convirtió en eterno. Amén. El sábado, al igual que nosotros que alcancemos la salvación, seremos eternos. Isaías 62, 22 y 23, Isaías 62, 22 y 23 dice: como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, así permanecerá vuestro nombre y vuestra descendencia. Y la Biblia dice: y de mes y de sábado en sábado vendrá toda carne, aquellos que se salvaron, a adorar delante de mí. ¿Dice quién? Dice Jehová. Tres partes importantes de la creación. Dios creó, Dios se recreó y también la creación estaba siendo observada. ¿Quién observaba la creación de Dios? Pues los ángeles del cielo estaban mirando maravillados las grandes cosas que Dios hacía. ¿Para qué? Para beneficio del hombre. Especialmente un ángel estaba observando la creación. Vamos a Ezequiel 28, 14 y 15. Vamos a Ezequiel 28, 14 al 16. ¿Alguien que por favor le pueda dar lectura? Ezequiel 28, 14 hasta el 16. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre la tierra de fuego, que es mi protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Amén. Allí estaba Satanás, considerado un querubín, como dice la Biblia, observando la creación. Pero hay algo importante aquí. Perfecto fuiste en todo tu camino, desde el día que fuiste ¿qué? Satanás fue un ángel creado. Pero Satanás quería los privilegios que Dios le había otorgado al hombre. ¿Cuáles eran los privilegios que Dios le había otorgado al hombre? El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Satanás quería ser igual a Dios. Satanás quería ser igual a Dios, sin embargo Dios se lo regala al hombre. El hombre tiene parte de Dios porque Dios le da su aliento de vida. Satanás quería tener el aliento de vida que Dios le había dado al hombre. Y lo más grande, que Dios le llamó, ¿cómo? Le llamó hijo. Mirad cuán amor nos ha dado al Padre para que seamos llamados como hijos de Dios. Por eso el mundo no le conoce porque no nos conoce porque no le conoció a él. Y hermano, ¿a quién le había llamado el Padre hijo por toda la eternidad? ¿A quién? A Jesús. Mirad la maravilla. ¿Qué hizo Dios? Entregó ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Sin embargo, cuando Dios le crea al hombre, le dice hijo. Te voy a decir que eso enfureció grandemente a Satanás. Satanás es un ser
tremendo, capaz de crear un conflicto en el reino de los cielos. Apocalipsis 14, 12, 7 al 9 nos dice claramente que Él fue capaz de hacer una guerra en el cielo. Fue capaz de levantarse contra Dios, contra Jesús, contra el Espíritu Santo en el cielo. Dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, uno de los nombres de Jesús, luchaba contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. La Biblia dice, pero no prevaleció ni se halló más lugar para él. ¿Dónde? Pero sí hay un lugar para nosotros en el reino de los cielos. Amén. El lugar que Satanás perdió, ese lugar lo va a reservar Dios para cada uno de nosotros. Esos ángeles caídos y Satanás perdieron la gloria celestial. Sin embargo, ¿qué nos ofrece Dios a nosotros? La gloria celestial. Te voy a decir algo. En la creación, cuando Satanás se acerca al hombre, él quería destruir al hombre. Por eso Dios le había instruido al hombre y a la mujer a no interactuar con Satanás, a no seguir las instrucciones de Satanás. Dios conoce todas las cosas. Y Dios advirtió al hombre que no debía comer ¿de qué? Del árbol de la vida. Del árbol de la ciencia. Entonces, ¿en qué consistió la desobediencia? En comer de lo que Dios le dijo que no comiera. Pero cuando Satanás se acerca a Eva, le dijo, con que Dios dijo, de todo árbol del huerto del Edén podrá comer. ¿Y qué hizo Eva? Interactuó con Satanás. Eva quiso corregir a Satanás. Te voy a decir un tremendo error: no trate de corregir a Satanás. Satanás es incorregible. Jesús nunca interactuó con Satanás. Recuerden aquella vez cuando hubo un conflicto en la tierra después de la muerte de Moisés. Dice, y cuando el arcángel Miguel contendió con Satanás por el cuerpo de Moisés, Jesús no prefirió palabra de maldición, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Eso fue lo que Jesús le dijo, el Señor te reprenda. No le dijo, no, Moisés era un hombre de Dios, Moisés guió al pueblo. No entró en discusión con Satanás, solo le dijo, el Señor te reprenda. Cuando haya algo extraño que tú no conozcas, usa la palabra que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? El Señor te reprenda. Nosotros debemos reprender al mal, reprender a Satanás. Pero Eva le dijo, no, de todo árbol del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del paraíso no debemos comer, porque el día que comamos, ciertamente morirás. ¿Qué le dijo Satanás? No morirá. ¿Creen ustedes que Satanás estaba hablando mentira? Sí. Sí, él estaba hablando mentira. Pero el plan de Satanás no era solo que el hombre comiera del fruto prohibido. No. Satanás quería la ruina total de la humanidad. ¿Y cómo lograría Satanás la ruina total de la humanidad? No solo llevándonos al pecado, no. El plan de Satanás era que el hombre comiera, iba a inducir al hombre a comer del árbol de la vida. ¿Para qué? Para que el hombre viviera en la ruina total, para que el hombre no muriese. ¿Te imaginas los problemas de este mundo? Y que el hombre no muriese. Y no solamente eso, quedaba en juego el plan de la salvación. Porque la Biblia dice, no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre.
Pero si el hombre comía del árbol de la vida, que era el propósito de Satanás, inducir al hombre a comer del árbol de la vida, no iba a morir. O sea, el plan de Jesús, Satanás quedaba arruinarlo. La primera intervención divina por el hombre fue cuando Dios dijo: saquemos al hombre del huerto del Edén, no sea que extienda la mano y coma del árbol de la vida y viva eternamente en cómo. Ahí si Satanás hubiese logrado la ruina de la humanidad. Pero aunque Satanás se creía que tenía poder, Dios siempre tiene más poder que Satanás. Amén. Antes que Satanás indujera al hombre a comer del árbol de la vida, Dios separó al hombre de la cercanía del huerto, del árbol de la vida, sellando el huerto con una espada encendida. Y no solamente eso, hermano. Dios sabía que el problema era tan latente que Dios separó de la tierra el árbol de la vida. Dios se lo llevó. Dios está protegiendo ese árbol hasta el último momento, porque ese árbol está reservado ¿para quién? Para los hijos y las hijas de Dios. Amén. En el libro de Apocalipsis, nos dice qué pasa con ese árbol. Dice que ese árbol está en el cielo, está sembrado junto a fuente de agua, y ese árbol da 12 frutos, un fruto cada mes. Y la Biblia dice, y las hojas son para la sanidad de las naciones. Nosotros vamos a tener la oportunidad, con la ayuda de Dios, de comer de ese árbol maravilloso. La última vez que el hermano Correa predicó acerca de las bienaventuranzas. Y una de las bienaventuranzas dice: bienaventurado aquellos que logran comer del árbol de la vida. Amén. Cada uno de nosotros, hermanos, vamos a tener la oportunidad de disfrutar de ese maravilloso árbol. Nuestra ida al cielo por el milenio nos permitirá a nosotros estar allí, comer del fruto, y no solo comer del fruto, sino también de las hojas, porque es para la sanidad de las naciones. Nosotros, como hijos e hijas de Dios, somos hombres y mujeres de fe. ¿Por qué somos hombres y mujeres de fe? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esperamos que cada uno de nosotros podamos agradar a Dios. Amén. No solo venimos aquí por venir el sábado. No. Venimos aquí para encontrarnos con nuestro Señor. Amén. Después de una semana de duro trabajo, cuando llegue el sábado, muchos quisieran quedarse. Bueno, yo voy a descansar. La Biblia me manda a descansar, pero yo voy a descansar en mi camita. El reposo de Dios no es el reposo de tu casa ni de tu cama. El reposo de Dios es venir a encontrarte con tu Señor y tu Salvador aquí en su casa. Amén. Y como nos dijo Apocalipsis claramente, nosotros somos los santos de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio y la fe de Jesús. Amén. Hermano, este es el corto tema. Agradecido por Dios porque Dios nos ama. Agradecido por Dios porque somos hombres y mujeres de fe. Y agradecido a Dios que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que Dios nos lleve a la eternidad. Que Dios nos bendiga. Amén.